Luis del Pino es Radio Libertad. Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra el norte de Israel, activando las sirenas antiaéreas en varias zonas del país y elevando la tensión en plena escalada entre ambos estados. Los ataques se producen mientras continúan los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán, con el presidente estadounidense Donald Trump instando al régimen iraní a alcanzar un acuerdo y poner fin al conflicto. La Fuerza Aérea israelí aseguró haber interceptado todos los misiles detectados hasta el momento, aunque advirtió de nuevos lanzamientos desde territorio iraní. En respuesta, Israel llevó a cabo durante la madrugada una serie de bombardeos contra objetivos militares en el oeste y el centro de Irán. Según el ejército del país, se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades como Isfahán y Tabriz. Bueno, pues ya tenemos reanudación del conflicto en Irán. Básicamente la secuencia de acontecimientos ha sido la siguiente. Hezbollah lanzó una serie de ataques contra Israel. Por cierto, en esa serie de ataques, uno de los morteros de Hezbollah atacó la base española en Líbano, matando a un casco azul serbio e hiriendo a 2 españoles, cosa que pues en el gobierno español no suscitó, parece, demasiada indignación. De hecho, pues ni siquiera se dignó a mencionar a Hezbollah Pedro Sánchez en su tuit. Ya saben que si no se puede echar la culpa a Israel, pues a este gobierno le importa bastante poco lo que pase por aquellas latitudes. A raíz de aquello, Israel lanzó una serie de ataques de represalia contra puntos de Hezbollah en el Líbano. Irán decidió que iba a responder a esos ataques, respondió ayer con lanzamiento de misiles, e Israel pues ha respondido a Irán. Entre medias hubo una conversación de la cual pues nos ha llegado más de una versión, pero lo que se filtra desde entornos del gobierno americano es que hubo ahí una discusión acalorada entre Trump y Netanyahu, con Trump diciéndole a Netanyahu que no respondiera a las provocaciones iraníes, a pesar de lo cual Israel ha respondido. ¿Es cierta esa conversación? Pues no necesariamente. Ya saben ustedes que en esto de la política internacional hay bastante de realidad y muchísimo más de postureo. Y bueno, pues es también una manera de lanzar la imagen de poli bueno, poli malo, para que continúen las negociaciones con Irán a pesar del intercambio de pepinazos que está habiendo esta noche. ¿Significa todo esto que se ha ido al traste que se han ido al traste las negociaciones con Irán? Pues no necesariamente. Ya hemos visto anteriormente otras rupturas del alto el fuego. Es verdad que esta es como más espectacular. Es la primera vez que Irán ha lanzado misiles balísticos contra Israel desde abril, desde que se decretara el alto el fuego en abril. Ha habido intercambio de disparos desde entonces, pero Irán no había llegado a lanzar misiles balísticos como sí hizo ayer. Pero bueno, posiblemente continúen las negociaciones y posiblemente volvamos a ver el alto el fuego en vigor. Israel pues ya ha dicho que si le atacan va a responder todas las veces que sean necesarias. Y además, a mí, ¿qué quieren que les diga? Me parece estupendo. Esa es la manera de defender a tu país. Bueno, mientras eso pasa en Israel, pues aquí ya saben que estamos con visita del Papa. Visita del Papa, con acto multitudinario ayer. Sánchez pues decidió no asistir a ese acto multitudinario y se largó a Barcelona el sábado para asistir al Primavera Sound, por supuesto en Falcon. Escuchen.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizó el sábado un desplazamiento express a Barcelona para asistir a la tercera jornada del Festival Primavera Sound. Tras participar junto a los Reyes en la recepción oficial del Papa León XIV en Madrid, el jefe del Ejecutivo se trasladó a Barcelona para acudir al festival, uno de los festivales musicales con mayor proyección internacional. Lo hizo acompañado de su esposa Begoña Gómez, aunque esta actividad no apareció reflejada en su agenda oficial hasta las 7 de la tarde, apenas 2 horas antes de que ambos fueran vistos en la zona VIP del recinto. La inclusión de este desplazamiento en la agenda presidencial a escasas horas de su inicio otorgó carácter institucional al viaje. Para realizarlo, Sánchez recurrió al avión oficial Falcon en lugar de utilizar otros medios de transporte como el AVE o un vehículo oficial, pese a tratarse de una actividad de carácter privado. Por supuesto, es actividad de carácter privado, así que la pagamos nosotros. Además, pues este señor que se dedica a coger el Falcon para ir a un concierto a Barcelona con su mujer, pues resulta que es el mismo que nos mata a impuestos y a restricciones porque dice que el planeta se está calentando porque emitimos mucho CO2, porque usamos mucho el coche privado y esas cosas. Bueno, pues él, para ir a Barcelona, se agarra el Falcon. ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan? Empezó su mandato así, cogiéndose también el Falcon para irse a la costa levantina a ver otro concierto, en aquella ocasión de otro grupo musical de los que también parece que le gustan. Bueno, a lo mejor es una señal, a lo mejor empezó así su andadura en Moncloa y ha decidido poner fin a su andadura en Moncloa, también volviendo a coger el Falcon para ir a un concierto musical con su mujer. La verdad es que estaría bien, sería una especie de cierre del círculo. Bueno, ¿de quién huía Sánchez? ¿Huía del Papa? ¿Huía de los que asisten a la misa del Papa? ¿O huía de las noticias de corrupción que ya le cercan por todos lados? Pues no lo sé, supongo que huía de todo. Por huir puede huir hasta de las estadísticas laborales, que desde que ha llegado este gobierno se están haciendo trampas estadísticas para simular una bonanza económica que en realidad no existe. Pues es algo que todos lo sabemos. ¿Cuál es la mejor manera de acabar con... de impulsar los contratos fijos? Pues cambiar la definición de contrato fijo y hacer que entre ahí cualquier cosa, incluso un señor que solo trabaja 1 hora a la semana. Puede ser un contrato fijo, ¿por qué no? Un señor que tiene 3 contratos de 5 horas cada uno a la semana, también puede ser un contrato fijo. ¿Qué digo yo? 3 contratos fijos son ese señor solo. Bueno, hoy titula un medio que hay una paradoja laboral. Resulta que según las estadísticas oficiales hay 134.000 parados menos que hace un año, pero el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha incrementado en 264.000. Curioso, ¿verdad? Escuchen. El mercado laboral español sigue dando datos llamativos. Mientras el número de parados registrados se ha reducido en más de 134.000 personas en el último año, los beneficiarios de prestaciones por desempleo han aumentado en torno a 264.000 personas. El Servicio Público de Empleo Estatal publicó recientemente los datos correspondientes a mayo, que reflejan un descenso de 36.320 desempleados registrados, un 1,54% menos que el mes anterior. Aún así, el número total de parados sigue superando los 2,32 millones de personas, pese al supuesto fuerte ritmo de creación de empleo. Entre marzo y mayo, la afiliación de la Seguridad Social aumentó en más de 667.000 trabajadores, más de 220.000 al mes de media. Sin embargo, este crecimiento apenas se ha traducido en una reducción significativa del paro. La paradoja se aprecia también en las prestaciones por desempleo. Aunque hay más de 134.000 parados menos que hace un año, el gasto acumulado en prestaciones durante los primeros 4 meses de este año alcanzó los 8.684 millones de euros, 260 millones más que en el mismo periodo de 2025. Además, el número de beneficiarios de estas ayudas ha aumentado en torno a 264.000 personas respecto al año anterior. Bueno,
Seguro que han escuchado ustedes eso de la separación de poderes, ¿verdad? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El poder legislativo es el que hace las leyes, el poder ejecutivo es el que las lleva a la práctica y el poder judicial es el que vigila que el poder ejecutivo pues ajuste su actuación a las leyes. Todo muy bonito, ¿verdad? En la práctica, pues echemos un vistazo a nuestro país. Tenemos un poder ejecutivo que en realidad controla el legislativo y además controla el judicial. Tenemos un legislativo donde los diputados y senadores, lejos de ser representantes del pueblo, lo que son es representantes de su partido. Es el partido el que elabora las listas y realmente los congresistas y senadores son en su mayor parte bastante intercambiables. ¿Cuántos de ustedes conocen los nombres de todos los congresistas y senadores de su provincia? Pues posiblemente muy poquitos y solo en aquellas circunscripciones donde el número de congresistas a elegir sea muy pequeño. Yo qué sé, en Soria seguro que todo el mundo sabe quiénes son sus 2 diputados. Pero en cuanto la provincia tenga 5 diputados, seguro que sufrimos para encontrar a alguien en la calle que sepa enumerar los 5. Y en Madrid o Barcelona ni les cuento. ¿Quiénes son los que sí saben cuáles son los diputados de cada provincia? Pues las direcciones de los partidos, que son quienes ponen a esos diputados. No tenemos una separación de poderes digna de tal nombre entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Son los partidos los que controlan el Legislativo, que a su vez elige a quien el partido ha designado como candidato a primer ministro. Y luego encima, pues los dos partidos mayoritarios, pero con el concurso también de alguno minoritario, han conseguido poner el Poder Judicial en buena medida al servicio del propio sistema de partidos. Por lo tanto, desde la perspectiva de esa separación de poderes clásica, en España, pues hombre, deja bastante que desear. No es que exista un único poder, pero casi. Son los 2 partidos mayoritarios los que se reparten en los órganos de control del Poder Judicial. Es el partido mayoritario el que pone el presidente de gobierno y es el presidente de gobierno como secretario general o presidente de su partido el que pone a los diputados del legislativo. Por tanto, separación hay poca. Pero es que además vivimos en una farsa derivada del siglo XIX. Hablamos de separación de poderes como separación de ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y por qué? Esa separación de poderes, ¿de dónde sale? Pues de las teorías vigentes en pleno siglo XIX. Pero hoy en día hay otros poderes que deberían estar separados de los restantes y que son igualmente importantes. Ejemplo, el poder estadístico, el poder de medida. ¿Tiene sentido que el poder de realización de las encuestas y estudios que miden la actividad económica, por ejemplo, el número de parados, pueda ser manipulado por el gobierno? Pues no, porque entonces estamos en una pescadilla que se muerde la cola. El gobierno controla la parte de la administración que hace las estadísticas que miden lo bien o mal que lo hace el gobierno, con lo cual la gente a la hora de votar tiene que acudir a buscar datos y lo que encuentra son estadísticas manipuladas por el propio gobierno. Así no puedes crear una opinión pública libre, así no puedes darle a la gente la información de cómo lo está haciendo el gobierno, así no hay manera de someter a escrutinio al gobierno si es el propio gobierno el que manipula todos los métodos de medida de la efectividad del gobierno. Por tanto, en pleno siglo XXI
Un poder que debería estar separado de los restantes es precisamente el poder estadístico, el poder de medida, el poder de realizar catas, sondeos, mediciones, análisis sobre cómo lo está haciendo el gobierno. Eso tendría que ser independiente del gobierno. Si no, apaga y vámonos. Lo estamos viendo en esta legislatura. Dice el gobierno: hay que conseguir que el número de fijos crezca, de empleados fijos. ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos el sistema de medida, cambiamos la definición de empleo fijo y nos fumamos un puro enorme. Tenemos que conseguir que decrezca, que disminuya el número de parados. Bueno, pues entonces, con lo de los fijos discontinuos, maquillamos a los parados y decimos que son fijos discontinuos. Están cobrando prestación por desempleo, 264.000 más desempleados cobrando prestación que el año pasado. Pero el gobierno dice que el paro baja. ¿Por qué? Porque están camuflados como, por ejemplo, fijos discontinuos. Lo dicho, es imprescindible que todo lo que significa medida de la actuación del gobierno sea independiente del gobierno. Si no, apaga y vámonos. Bueno, Sánchez, la verdad es que su nivel de aprobación pues está ya un poco tocadito, pero no es nada comparado con lo del gobierno alemán. Escuchen. Alternativa para Alemania continúa ganando terreno en las encuestas y amplía su ventaja sobre la alianza conservadora CDU-CSU en un contexto de creciente descontento con el gobierno federal. Según el último sondeo de Infratest DIMAP para ARD, la AfD mantiene un respaldo del 27%, mientras que la CDU cae un punto y se sitúa en el 23%, su nivel más bajo desde las elecciones federales de 2021. La encuesta también refleja un aumento del rechazo al denominado cortafuegos político frente a la AfD. Solo el 55% de los encuestados se muestra contrario a mantenerlo. Por detrás, los verdes obtienen un 14% de intención de voto, seguidos por el SPD con un 13%. Die Linke ronda el 10%, mientras que la FDP continúa fuera del umbral parlamentario con un 4%. Bueno, en Alemania está el partido soberanista AfD disparándose hacia arriba en las encuestas. El gobierno, que es un gobierno de amplio espectro formado por los conservadores, es decir, el PP de allí, más el SPD, es decir, el Partido Socialista de allí, junto con la gente de Die Linke, que son como el Podemos de allí, pues está de capa caída. Está en estos momentos en una espiral descendente donde el Partido Socialista Alemán corre el riesgo de extraparlamentarizarse, pero es que el Partido Conservador Alemán está ya a punto de caer por debajo del 20%, mientras que la AfD, el Partido Soberanista, sigue aproximándose al 30%. Estamos a punto de entrar en la zona de no retorno. Con una AfD por encima del 30% y un partido conservador por debajo del 20%, ya no hay nada que hacer. Ya la situación política alemana estalla, lo cual tiene una serie de consecuencias geopolíticas por cuanto Alemania, junto con Francia, son los dos pilares de estabilidad de la Unión Europea. De la Unión Europea en su configuración actual. Si uno de los dos cae, si uno de los dos pasa a estar gobernado por el soberanismo, entonces todos los planes de carácter globalista de la Unión Europea se van al traste. Así que bueno, pues parece que podría haber en el Partido Conservador Alemán reemplazo dentro de quizá no demasiado. Ya están alzándose voces que piden sustituir al canciller Merz por alguien del propio Partido Conservador, pues más proclive al entendimiento con la AfD, es decir, alguien que prefiera entenderse con el partido a su derecha que con el Partido Socialista, que con el Partido Socialdemócrata alemán.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. El canciller Merz, el primer ministro alemán, está en huida hacia adelante. Sigue insistiendo en su política de cordón sanitario hacia el soberanismo, con lo cual, pues bueno, continuará abrazado al SPD, al Partido Socialdemócrata, dentro de la carrera de ambos hacia el abismo. Y ojo, porque lo que pase en Alemania va a determinar lo que pase en España. Aquí en España el Partido Popular sigue las directrices que le llegan del canciller Merz alemán, las directrices que le llegan del Eurogrupo Parlamentario Popular. Con lo cual, si allí estalla por los aires la coalición entre el Partido Conservador y el Partido Socialista y el Partido Conservador alemán gira hacia su derecha, pues entonces, más pronto que tarde, veremos eso mismo en España. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. Desarticulado en Alicante un sofisticado laboratorio dedicado a la falsificación de documentos de identidad y visados de viaje, la operación conjunta de la Policía Nacional, la Europol y la Oficina de Lucha contra la Inmigración Ilegal de Francia ha permitido requisar 795 documentos falsos listos para su distribución por distintos países europeos. Los documentos se comercializaban a través de una página web y se enviaban por correo desde España a toda Europa. Entre el material incautado hay DNIs y visados de países europeos con precios que podían alcanzar los 400 euros por unidad. La profesionalidad del laboratorio de falsificación da idea de la dimensión y la sofisticación de esta actividad ilegal. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.